mañana, nosotros, los que estamos en Raíces Hebreas, vamos a celebrar una fiesta maravillosa llamada Pésach, que después, la tradición romana, después cuando el emperador Constantino toma el legado, toma el gobierno de Roma, necesita crear una religión fuerte, una religión que gobierne el mundo entero, y hizo varios cambios. Uno de esos cambios fue cambiar el Shabbat por el día domingo y también tergiversar esta maravillosa fiesta. Una de esas fue Pésach, que hoy se celebra y mal llamada Santa Cena. Como título le puse este mensaje: ¿en qué consiste el nuevo pacto? Y para comenzar vamos a leer ahí en Marcos 14, verso 12. Dice lo siguiente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿cuándo quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? El verso 22 dice: y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Verso 23: y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dijo, y bebieron de ellos todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. Todo lo que nosotros acabamos de leer, esto lo narra Éxodo 12 en adelante. Y una de las cosas que aquí Jesús está revelando y está diciendo, cuando toma la copa de vino, dice: y este es el nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Para poder entender qué es el nuevo pacto, debemos también saber y tener realmente conocimiento de cuál fue el antiguo pacto. Porque por años la religión, la tradición, ya sea católica, cristiana, nos enseñó acerca del nuevo pacto. Y el conocimiento que nos traspasó, y mucho de ese conocimiento fue de manera equivocada, todo ese conocimiento que nos transmitieron fue de una manera desordenada también, que ni siquiera se juntaba ni se apegaba a las raíces de la cual salió las verdades que hoy nosotros podemos conocer. Una de esas, llamada el nuevo pacto, que nos enseñaron malmente, fue que el nuevo pacto se refería a un tiempo o a una dispensación llamada la gracia. Y al antiguo pacto le llamaron el pacto de la ley. Entonces la religión comenzó a enseñar lo siguiente: que Jesús vino a establecer un reino y un reino nuevo, dar por terminado el antiguo pacto y comenzar una estructura nueva, un orden nuevo. Y lo religioso, la tradición, le llamó a esto, la teología, la hermenéutica, todos los que estudiaron la etimología griega y romana, le dieron como significado que el nuevo pacto se refería al tiempo o la dispensación de la gracia. Y que el tiempo de la ley correspondía a todo lo dicho por los profetas, Moisés sobre todo, y a eso le llamaron la ley de Moisés y el antiguo pacto. Más todavía, cuando se cierra el canon bíblico, en el concilio de Niceas 325 en adelante, se hace una revisión de todos los libros. Todos los que están en la Torá, en la Tanaj, los Salmos, y a todos esos libros le colocaron y lo estamparon y le pusieron como título el Antiguo Testamento. Y a los evangelios, a las enseñanzas de Jesús, a las cartas que el apóstol Pablo enviaba a cada comunidad, como los filipenses, los gálatas, los éfesos, Roma, aún así el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, también enviaron cartas a ciertas comunidades. Y a estas cartas, que no eran más ni nada menos instrucciones de Torá para los nuevos creyentes que se adherían a la fe de Israel, a todo esto se le llamó Nuevo Testamento. Adicional, se le también agrega una revelación.
como se le llama el Nuevo Testamento, se dice que para poder nosotros cobrar el Nuevo Testamento, la herencia, es necesario que alguien muera y dar por terminado el Antiguo Testamento, lo cual no servía. Y eso nos traspasaron por años y todavía se sigue divulgando esa enseñanza teológica grego-romana. ¿Ok? Entonces, otra cosa que también nos enseñaron fue lo siguiente: que Jesús vino a establecer un orden nuevo. Y por ahí se tomaron del versículo o de los textos donde decía que nadie podía cumplir la ley. Y hoy la iglesia nos enseña eso. Las iglesias tradicionales enseñan que nadie puede cumplir la ley. Por eso viene el tiempo de la gracia, porque nadie fue capaz de cumplir aquellos preceptos. Y déjeme decirle algo: esas exhortaciones o esas enseñanzas están llenas de lo contrario a la sabiduría, de ignorancia. Están llenas de esa etimología de la ignorancia. ¿Por qué? Porque si estudiaran la Torá, estudiaran la Escritura, se dieran cuenta que los 613 preceptos es imposible que una persona los pudiera cumplir. Los 613 preceptos que están como mitzvot o mandamientos dados en el tiempo de la ley, supuestamente, nadie los puede cumplir. Porque hay preceptos que son para el sumo sacerdote, para los levitas, para los amos, para las mujeres, para los esclavos, para los extranjeros, para las personas que iban y llevaban sus ofrendas al templo. Entonces es imposible que alguien pudiera cumplir los 613 preceptos. ¿Por qué? Porque no todos aplicaban a la misma persona. Entonces ya con eso, esa enseñanza queda anulada. Y por otro, y lo más fuerte, es lo siguiente: que Jesús no vino a establecer nada nuevo. Jesús vino a traer una revelación, vino a traer una ingeniería, vino a traer algo que estaba oculto y lo viene a desvelar. Y una de las cosas que Jesús dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino que yo la he venido a cumplir. Jesús amaba cumplir los preceptos, Jesús amaba cumplir los mandamientos, como a nosotros nos amamos cumplir esta fiesta, amamos guardar Shabbat. Nuestra alma se goza, sabe el portal, sabe los paquetes energéticos que podemos recibir cuando nosotros celebramos los preceptos. Dice el Rebbe Nachman de Breslov, que es un hombre, que fue un hombre de una luz y una sabiduría tremenda y reconocido en el pueblo de Israel y dentro de los Jajamín, o dentro de los justos, dentro de los sabios judíos, dice lo siguiente: que cada mitzvot, cada precepto es un peldaño o es un escalón que Dios nos da. Y cada vez que tú lo haces con tanto amor, cada vez que tú lo haces con más anhelo, Dios te regala otro precepto para que tú puedas elevarte de nivel. Entonces Jesús sabía esto y Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, la he venido a cumplir. Jesús celebraba Shabbat, Jesús celebraba cada fiesta. Y aquí vemos que Jesús está celebrando una fiesta de las tantas, la fiesta de la Pascua, donde se mataba el cordero y se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Una fiesta que nada más y nada menos se celebró a la salida de Egipto. Entonces Jesús no vino a establecer nada nuevo, vino a cumplir la ley. Por esa razón también se le otorgó el título de rabino. No se le puede otorgar el título de rabino o de maestro a una persona que no pueda cumplir la observancia de la Torá y de las leyes de Moisés. Después aparece el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, el apóstol llamado a los gentiles, también dice: yo soy un hombre fariseo de fariseos. Y también soy un observante de la Torá. En cuanto a la ley dice: me he mantenido irreprensible. Pablo estudió la Torá, estudió estos mandamientos de uno de los más grandes rabinos que había en ese tiempo, llamado Gamaliel. Y Pablo tampoco viene a establecer nada nuevo, no viene tampoco a abrogar o a desmentir la ley. De hecho, cuando algunos creyeron que Pablo estaba trayendo enseñanzas tergiversadas, Pablo dice: mire, la mayor muestra de que soy un aspirante o que yo cumplo la ley, voy a cumplir el voto nazareno, que es el voto de no cortarse el cabello. Ese voto era de las personas que eran amantes y vivían para cumplir la Torá.
Entonces Pablo tampoco viene a crear nada nuevo. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto? ¿A qué se le llama nuevo pacto? Cuando Jesús toma la copa y dice, este es mi nuevo pacto, que es mi sangre que por ustedes es derramada. Vamos a entender primero cuál es el primer pacto, o la primera alianza, a lo que Dios llamó primer pacto o primera alianza. Y vamos a leer en Éxodo 12, verso 14. Y quiero que me empiecen a poner atención en algunas cosas y algunos tips que yo voy a ir diciendo acá. Éxodo 12:14 dice, ese día, el día de la salida de Egipto, o sea, dice el día posterior a la ofrenda de Pesach, voy a leer esta versión. Este es un día que por ley deberán conmemorar. Lo está diciendo el Creador. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor. Y las generaciones futuras deberán celebrarla. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el día séptimo será eliminado de Israel. Quiero que vayamos al verso 17. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Esta versión dice, por ley, las generaciones futuras siempre deberán celebrar este día. La versión que tengo acá en mi mano es la versión de la Torá Emet, una Torá de raíces hebreas. ¿Y sabe lo que dice? Que es un decreto eterno. Es un mandamiento perpetuo. ¿Qué quiere decir esto? Que este mandamiento eterno o perpetuo se debe de cumplir por generaciones. Dios, a la salida de Egipto del pueblo de Israel, Dios le comienza a entregar un diseño, un manual. Dentro de ese manual está esta fiesta. Y le está diciendo, deberán de cumplirla eternamente. La fiesta de los panes sin levadura. ¿Y qué fue la fiesta que Jesús está celebrando? Lo que habíamos leído ahí en Marcos. Entonces, si es un mandamiento perpetuo, y por todas las generaciones, hasta el día de hoy, debe de seguirse cumpliendo, porque fueron los dichos de nuestro Creador. Decimos que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, ni tampoco para mentir. Entonces, si Dios está diciendo y está dando una ley, un decreto, como lo dice la Torá Emet, un decreto eterno, debemos de cumplirla. Ahora, esta fiesta llamada Pesach tiene una connotación tremenda. Ya hemos dado clases, hemos enseñado, hemos dado tips, hemos dado publicaciones, imágenes, pero quiero hacer un pequeño resumen de qué se trata esta fiesta, para entender después a qué conlleva el nuevo pacto. Esta fiesta, llamada Pesach, es la fiesta que conmemora la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Eso es en lo literal. Usted dirá, yo no soy israelita, ¿yo por qué tengo que cumplir ese mandamiento si no es para mí? Primero debemos de cumplirla por la siguiente razón, porque Dios está diciendo, cúmplanla por todas las generaciones. Romanos dice que fuimos injertados al pueblo de Israel. Entonces, si estamos injertados a una cultura, a un sistema, a un diseño que Dios le da al pueblo de Israel, nos corresponde a nosotros cumplir esos preceptos, tal como los cumplieron nuestros primeros hermanos, los colosenses, los gálatas, los éfesos. Ahí Pablo le dice que nadie te cuestione a ti por cómo debes de comer, lo que debes de vestir. No te cuestiones por días de fiesta, luna nueva, por día festivo, por Shabbat, por día de reposo. ¿Por qué? Porque ellos cumplían estos preceptos. Los primeros creyentes, los que se adherían a la fe de Israel, cumplían esto. Y los religiosos judíos que habían en ese tiempo le dicen, a ustedes no se les permite cumplir esto. Y ahí es donde Pablo empieza a enseñar. ¿Ok? Entonces, esta fiesta llamada Pesach nos recuerda a nosotros la salida del pueblo de Israel. Ahora, en esta fiesta no solamente se trata de una liberación física, sino también de un salto y una liberación espiritual. Salir de un estado de conciencia, como lo hemos dicho,
El faraón representa el ego de la persona, Egipto representa el cuerpo y el alma representa Israel. Y en esta fiesta vamos a salir de cualquier esclavitud, de cualquier estrechez en donde nos encontremos. A la vez, también esta fiesta nos puede dar una elevación en cualquier área en la que nos queramos involucrar. Tú quieres elevarte en un área económica, en un área de un trabajo, de proyecto, esta fiesta tiene el poder de darte un salto. También en hebreo se llama esta fiesta saltear, pasar por alto las maldiciones, pasar por alto las circunstancias negativas. Y una de las últimas, quizás, y no menos importante, de las revelaciones de esta fiesta, que es un reseteo cósmico. Y usted me dirá, ¿y por qué el hermano Marco usa estas palabras? Bueno, tenemos que actualizarnos porque estamos en el siglo XXI y ya no podemos usar palabras antiguas. Entonces tenemos que usar las palabras adecuadas, y una de esas palabras adecuadas para poder revelar lo que significa Pesach es un reseteo cósmico, en donde el universo empareja todo el mundo y los pone en un mismo lugar de partida. Tanto el que ha llevado muchos años la espiritualidad como aquel que ha hecho por años pecado o transgresiones. Llega este día, que va a ser mañana, el día de la fiesta de Pesach, y el universo no se empareja. Usted dirá, ¿y por qué Dios hace eso con el que no lo quiere buscar? ¿Por qué Dios trabaja de una manera injusta? ¿Y por qué a nosotros que hemos venido tantos años buscando la espiritualidad tenemos que recibir el mismo beneficio de aquel que nunca lo ha buscado? El tema es que desde que comienzas tu punto de partida, con todo lo que has venido trabajando, con todo lo que has venido absorbiendo en espiritualidad, en amor, desde ahí en adelante tu forma de construir va a ser sólida. De ahí en adelante tu forma de construir va a ser cada vez mejor. En cambio, aquel que nunca buscó la espiritualidad, se alejó de los caminos del Creador, en vez de avanzar, va a ir hacia abajo. El universo te da la oportunidad de comenzar, de dejar todas las cosas malas, y con todo lo que comenzaste o hiciste, de ahí en adelante vas a poder construir de una forma sólida. Como dice un dicho, nunca se empieza de cero. Siempre se empieza desde la experiencia. En esta fiesta nosotros no vamos a empezar de cero, sino que vamos a empezar con todo lo que hemos recibido. Vamos a recibir el poder energético que hay y ese reseteo donde Dios nos pone a todos por igual. Pero con todo lo que hemos venido aprendiendo y realizando, imagínese cómo usted va a llegar al próximo año. Cada año va a ser mejor. Y los que se pierden este reseteo, el otro año van a tener la oportunidad de poder equipararse y ojalá puedan buscar al Creador. Para eso también nos corresponde a nosotros hacer esta labor, de enseñarle a la gente que busquen al Creador para que el otro año salgan de esa esclavitud, salgan de ese faraón, salgan de ese Egipto, de ese Misraín, de ese lugar de estrechez en donde se encuentran. De mañana en adelante se viene un portal de liberación en todas las áreas. ¿Ya? Otra cosa que también Dios le llama mandamiento eterno, esa otra fiesta. Estoy contextualizando esto para después decirle cuál es el nuevo pacto. Esto, todo lo que conllevaba antiguamente, era la forma en cómo Dios trabajaba. Vamos a ponerle como nombre a todas estas cosas el antiguo pacto, o la primera forma en cómo Dios trabajó con el hombre desde la salida de Egipto. Vamos a ir al libro de Levítico 16:20. Dice: cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reuniones y el altar presentará el macho cabrío. Verso 21 dice: y le impondrá las manos sobre la cabeza, confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará, dice, con ellos, y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. Vamos a saltarnos al verso 29 y quiero que pongan atención acá. Este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo.
Y mire el verso 34. Dice, y este le será un estatuto perpetuo. Una vez al año se deberá hacer propiciación por todos los israelitas, a causa de todos sus pecados, y se hizo tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. A esta fiesta, la religión le llamó la fiesta de la propiciación, donde el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y hacía sacrificios, y Dios les perdonaba al pueblo de Israel todos sus pecados. Nosotros que estamos estudiando Torah, raíces hebreas, y estudiamos una Torah de raíz, como la Torah Emet o la Torah del Rebbe Nachman o varias Torah, enseña que esta fiesta tenía como nombre Yom Kippur. Y una de las cosas que dice este capítulo es lo siguiente, que uno tenía que traspasarle la culpa, su pecado, al cordero o al sacrificio, al vacuno. ¿Para qué? Para que el universo a nosotros, o Dios, a nosotros nos pudiera perdonar. No ser tú castigado por tu culpa, y tú tenías que traspasarle esta culpa al animal, al holocausto. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Tomaba este animal, después de haberle tomado la cabeza, haber traspasado nuestras transgresiones ahí, y perdonaba. Ahora, ¿qué dice el verso? Que este es un mandamiento perpetuo, o sea, eterno. Mire, hay algo que nosotros hemos enseñado y mucha gente también lo ha recibido, pero hoy día vamos a dar un poquito más de extensión a esta revelación o a esta información. La Biblia o la Escritura dice que la paga o la deuda del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada pecado que el hombre hace, tiene que pagar una consecuencia. Es una deuda que se hace, ya sea, llámela al universo, ya sea una deuda cósmica, kármica, o una deuda que se le hace al Creador. Pero el pecado causa muerte. Y muerte lo que significa es separación. Cuando nosotros comenzamos a pecar es porque empezamos a bajar de nivel de conciencia. Una persona que baja a nivel de conciencia animal, como lo llama Pablo, esto es para que usted no se ofenda si yo ocupo ese término, un nivel de conciencia animal, es una conciencia natural, una conciencia que baja de frecuencias espirituales. Cuando la persona deja de buscar al Creador, cuando la persona deja de ayunar, deja de orar, deja de leer la Torá, deja de adorar, la persona se siente fría, se siente que su energía espiritual se salió de su cuerpo. Y en ese momento está propenso a caer en pecados. El enemigo, el Satán, está en busca de personas que caen de esta frecuencia espiritual elevada. Y cuando te ve, porque el enemigo, el Satán, es un ser energético. Y como nosotros somos almas, somos seres energéticos, esto en el mundo espiritual se puede ver. Quienes están en niveles espirituales altos y quienes están en niveles espirituales bajos. Entonces el Satán, cuando ve a una persona en niveles bajos, es la presa fácil para ponerle tentaciones. Y esta persona, como bajó de esa frecuencia, cae en pecado. Y ese pecado produce separación. La palabra muerte quiere decir desconexión o separación. Y el texto dice que la paga, la deuda del pecado es muerte. Ahora, ¿qué también nos enseña la Torá? Que la palabra corbán, que después se tradujo como sacrificio, la palabra corbán quiere decir acercamiento. Si el pecado a mí me aleja, el corbán a mí me acerca. El sacrificio a mí me acerca. Entonces, para yo poder acercarme a Dios nuevamente, Dios ocupa un diseño que hoy, en este siglo XXI, no está vigente. Pero antiguamente era el método que Dios ocupaba para perdonarle los pecados al hombre. ¿Y cuál era? Para que el universo no te castigue, para que el castigo del cielo no venga sobre ti, tú tenías que arrepentirte de corazón, reconocer tu pecado, tu transgresión y transferir tu pecado, tu culpa al animal. Y en el momento que el animal era sacrificado como un corbán, tú en ese momento tenías acercamiento. El universo quedaba en perfecto equilibrio.
En Levíticos 1 dice lo siguiente. 1:1. De ahí en adelante, mire lo que le estoy diciendo. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión y le ordenó, verso 2, que le dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda, el Señor deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino, verso 3. Si el animal que ofreciere en holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. Verso 4. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación, o sea, de pecado. Pero este animal, este holocausto, tiene que ser sin defecto. Esta palabra sin defecto hace referencia al arrepentimiento genuino. Cuando yo me quiero arrepentir, si alguien antes se quería arrepentir, realmente ese arrepentimiento tiene que ser genuino. Hoy en día, Dios no te perdona porque tu arrepentimiento no es genuino, porque después vuelves a cometer el mismo pecado. Traer una ofrenda sin defecto significa que yo realmente reconozco mi transgresión y me quiero acercar ante el Creador. Antiguamente se usaba este método, el antiguo pacto, la antigua alianza o la antigua forma que el hombre tenía para recibir perdón de pecado. Yo cometo un pecado, me arrepiento, y para que Dios no me castigue antes que venga el día del juicio, porque el día del juicio le llega a todos, antes que llegue el día de cobrar la deuda, cobrar esa factura, tengo que colocar mi pecado, mis transgresiones, todo lo que hice mal, y se lo traspaso al animal. Y en el momento en que se lo traspaso al animal, yo quedo libre, pero ese animal tiene que morir por tu culpa o por mi culpa. La fiesta de Pesach, aquí también Dios manda matar un cordero, un carnero, y la sangre del carnero se coloca en los dinteles de la casa y el ángel de la muerte pasa por alto. La fiesta de Yom Kippur, aquí hay perdón de pecados para el pueblo en general, excepto lo siguiente, que ningún corbán, ningún holocausto, ninguna fiesta de perdón de pecados tenía el poder de perdonar los pecados de Karet, los pecados de muerte. El hombre que cometía pecados de muerte, lamentablemente, ningún sacrificio, ni un corbán, ni cuantos animales pudiera traer, lo iba a perdonar. ¿Cuáles eran los pecados de muerte? Todo pecado de aberración sexual. Padres con sus hijas, hijos con sus madres, sexo entre hermanos, entre primos. Uno de los pecados era no cuidar Shabbat, transgredir Shabbat, comer leudado, comer Hamet en Pesach. Otro también era la hechicería. La rebelión también era considerada un pecado de muerte, y otro también que era causarle dolor, causarle daño, cosa de que nuestros padres se entristecieran o sintieran un dolor fuerte. Eso era considerado pecado de muerte, y por esos pecados no había perdón. Simplemente aquí se ejecutaba a la persona que cometía esos delitos. Hoy en día, si nos guiáramos por esa ley que Dios le dio al pueblo de Israel, quizás ninguno de los que estamos aquí presentes tendría perdón. Ya hubiésemos sido aniquilados por nuestras transgresiones. Hoy día, usted busca en internet testimonios de hechiceros que se han convertido. ¿Quién en alguna vez no le causó dolor a sus padres? ¿Quién en alguna vez no ha transgredido Shabbat? ¿Quién en alguna vez ha comido Hamet? ¿Quién en alguna vez ha hecho situaciones de pecados quizás sexuales indebidos? Si hubiese sido con la ley antigua, nadie estaría vivo o tendría perdón. Sin embargo, el universo o Dios nos trae una actualización, nos trae un pacto nuevo y una alianza nueva. Por la siguiente razón, Dios nunca se equivocó en decir que estos mandamientos, estas leyes son perpetuas. Vimos ahí,
y estos mandamientos los celebrarán sus generaciones. Después dice, y estas fiestas las celebrarán eternamente. ¿Será que Dios en algún momento no codificó o no descifró o no iba a saber que el templo donde se iban a llevar los sacrificios se iba a destruir? ¿O no descifró que los holocaustos ya no iban a existir más? Hoy día el templo donde se llevaban estos holocaustos para que Dios te perdonara los pecados, a ti y a mí, hoy día no está vigente. Pero sin embargo Dios no se equivoca en decir que es un mandamiento eterno. Aquí entra algo a lo cual yo le llamo, hay una actualización que Dios le da al hombre para que esto siga vigente. El mandamiento no se ha terminado, no se ha abolido. Lo que cambió fue la actualización. Cuando el hombre que creó la bombilla o el foco de luz, la creó, de ahí en adelante sigue vigente, pero hubieron actualizaciones. Hoy día hay diseños mejorados. El que creó el teléfono por primera vez nunca se imaginó que hoy en el siglo XXI estaríamos transmitiendo con un teléfono, que un teléfono cumpliera la función de 10 aparatos al mismo tiempo. Hoy día tenemos a un Dios que ha mejorado el antiguo pacto. Y se lo voy a mostrar de la siguiente forma. Mire, si usted no me cree que Dios no actualiza las cosas, le voy a darle un par de ejemplos. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, lo saca de su parentela y de su tierra. Le promete que su generación va a ser extensa, va a ser grande como las estrellas del cielo y amplia y extensa como la arena del mar. Y cuando Dios llama a Moisés, lo llama y le dice, Moisés, y se le presenta con uno de sus nombres, uno de los nombres sagrados. Se dice que se le presentó con dos nombres. Uno fue Yud-Heh-Vav-Heh y el otro fue Eje-Acher-Al-Heh. Con esos dos nombres, Dios se le presenta a Moisés. Y lo que Dios le dice a Moisés fue lo siguiente: con este nombre, Moisés, yo no me presenté a Abraham, no me presenté a tus padres con este nombre. ¿Y sabes por qué Dios no se le presentó a su padre? Porque en ese momento no era necesario. Simplemente con el nombre Adonai, que Dios se le presenta a Abraham, fue suficiente para que Abraham cumpliera su propósito. Pero cuando Dios llama a Moisés, le dice, con este nombre yo me voy a manifestar a ti, porque en este nombre tú tendrás la autoridad, el poder de cumplir la misión y el rol cual tú necesitas hacer. Aquí ya hay una actualización. Cuando Dios llama y saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios le dice, mira, mi columna de fuego va a ir en la noche y mi nube te va a ir cubriendo en el día. Y te voy a guiarte con la columna y con la nube. Y se movía la nube y se movía la columna de fuego y el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Avanzaba. Cuando la nube se detenía, el pueblo de Israel se detenía. Cuando la nube avanzaba, el pueblo de Israel avanzaba. Cuando muere Moisés, o Moshe como le llamamos nosotros en Cábala, en Torá, toma el liderazgo Josué. Y cuando toma el liderazgo Josué, ya no ve una columna de fuego y ya no ve una nube en el cielo. Entonces él dice, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya no está la nube en el cielo, no está la columna de fuego en la noche. ¿Cómo avanzo ahora? Y aquí Dios le dice, Josué, ahora vamos a hacer algo diferente. Ahora tú vas a avanzar y donde quiera que tú pases y pises, yo iré contigo. Antes iba adelante, pero ahora voy detrás de ti respaldándote. Hay una actualización. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, levanta una serpiente en el desierto, cosa que cualquiera que esté enfermo la vea, se sane. Y el pueblo que hacía se enfermaba, miraba la serpiente. Y llegó el momento que Dios dijo, no, ahora no hay serpiente. Simple, Dios no se queda estático, Dios siempre cambia su forma de trabajar, se actualiza Dios. Y Dios, sabiendo lo que se venía, la destrucción del templo, Dios comienza a sacar su cartita que tenía bajo la manga, la carta ganadora. Por la siguiente razón, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale en libertad. Pero años después vuelve a caer en prisión o vuelven a caer esclavos. El pueblo de Israel quedó esclavo en diferentes ocasiones por los griegos, por los persas, por Babilonia. Después también Roma los tiene ahí cautivos.
Entonces, Dios, descifrando todas las cosas que venían, necesitaba algo que le dé al hombre libertad genuina. No solamente una libertad física, sino que una libertad de conciencia y una libertad de alma, de elevación de intelecto. Porque la persona solamente es esclavo cuando no tiene elevación de conciencia. ¿Qué fue lo que los profetas dijeron después? Mi pueblo fue destruido, fue llevado cautivo por falta de conocimiento. El hombre necesita ser libre de acá, de su alma, de su interior. Y cuando somos libres de nuestro interior, todo lo que nos rodea se va a empezar a caer, vamos a comenzar a tener una liberación genuina. Pero primero tenemos que liberar nuestra conciencia, nuestro entendimiento, salir de un estado físico, natural, terrenal y elevarnos a dimensiones espirituales. Todo aquel que se une con el Señor, ¿sabes qué? Es una persona libre. Tú te arreglas con Dios y Dios va a arreglar tu mundo terrenal acá abajo. Tú haces las cosas bien para el Creador y Él va a poner todo en orden acá abajo. Eso es lo que Dios comenzó a decirle al profeta Isaías. Necesitamos una liberación genuina. Necesitamos que el hombre tenga una libertad de espíritu y en todas las áreas. Y en Isaías 53, verso 4 en adelante, dice lo siguiente. Dios empezando a preparar esta actualización. Dios preparando lo que iba a ser después el nuevo pacto. Fue lo siguiente. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Verso 5, vamos a leer hasta el 8 por ahí. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Detente, amor. Esto, antiguamente, lo cargaba el animal. Él era el que cargaba las transgresiones. Él era el que cargaba las culpas de las personas que cometían infracciones o desconexiones espirituales. Pero sin embargo Isaías le está haciendo referencia a alguien ahora, no a un animal, no a un holocausto como lo era el vacuno o lo era el carnero. Se está refiriendo a una persona y está diciendo eso. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Y esto Isaías lo está revelando muchos años antes que apareciera Yeshua como protagonista en ese momento. Verso 6. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Verso 7. Maltratado y humillado, dice. Ni siquiera abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Verso 8. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó por su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Isaías está hablando esto muchos años antes que viniera Yeshua. Y está comenzando a decir que esta situación refleja una liberación de conciencia y una liberación genuina. Ya el pueblo de Israel no entendía que cada vez que su conciencia bajaba, caían en esclavitud. Entonces tenía que haber una actualización. Jesús, cuando viene y aparece, no solamente Jesús aparece haciendo lo que Él quiere. Él viene con un diseño. Él viene con un acuerdo espiritual en los mundos superiores. Él sabía claramente cuál era su misión aquí en la tierra. Por muchas partes de la Biblia o de los evangelios, Jesús le dice a sus discípulos: es necesario que yo muera. Es necesario que yo dé mi vida por ustedes, mis hermanos. Jesús sabía que todo lo que el profeta Isaías estaba o dijo años atrás hacían referencia a él. Jesús eso lo tenía muy claro. ¿Cómo lo sé yo?
porque en Lucas 4 comienza Jesús a decir lo siguiente. 4:16. Aquí está. Entonces Jesús sabía todo esto. Jesús sabía que todo lo que había dicho el profeta Isaías se refería a él. Por la siguiente razón. Lucas 4:16, fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado, la versión que nosotros tenemos dice, y en Shabbat o el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Él, desenrollándolo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto Isaías lo comienza a decir en el libro, en el capítulo 61. Y Jesús toma el rollo y no toma por casualidad este pasaje, porque todo lo que estaba relatando Isaías desde el capítulo 53 y antes todavía de eso, habla de una liberación, habla de una actualización. Isaías se da cuenta de esto y dice, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 19, a pregonar el año del favor del Señor. Verso 20, luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Mire, Jesús, hay una versión que dice, y les dijo, hoy, parece que más adelante dice el verso 21, dice, y él comenzó a hablarle, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Miren lo que Jesús hace. Dicen los sabios que había un asiento ahí, reservada para cuando apareciera la revelación del Mesías. Perdón. O la revelación del Mashiach. Entonces, Jesús lee lo que el profeta había profetizado muchos años atrás. Y cuando termina de leer todo lo que Isaías 61 narra, se sienta en el banco, en el asiento reservado, guardado para la llegada del Mashiach, del libertador, del que iba a cumplir esta escritura. Jesús se sienta y dice, hoy se ha cumplido esta escritura, o esta profecía habla de mí y hoy se está manifestando delante de ustedes. La gente, ¿sabes qué? Llevaban años esperando que se cumpliera esta profecía, pero en el momento que Jesús da a entender que hablaba de él, lo quisieron apedrear, lo sacaron de ahí, lo quisieron matar por revelar aquello. Jesús sabía esto. La palabra Mashiach o Mesías se tradujo años después como Cristo, y lo vamos a leer en los evangelios de manera pero abundantemente. El Cristo, la mente de Cristo, pero Cristo significa Mesías, y Mesías lo que significa en la tradición o en el original hebreo, en las raíces hebreas, Mashiach o Mesías solamente quiere decir ungido. Y antiguamente se ungía al enviado, alguien que venía a cumplir una función específica en el reino de Dios. Un rey se le ungía y se le llamaba incluso Mesías. Los profetas que cargaban una unción también se le llamaba Mesías porque también eran ungidos. A Jesús también se le llamó Mesías porque él venía con un ungimiento especial. Por eso dice, el Señor me ungió, vengo con una autoridad, vengo con un diseño. Jesús anuncia su muerte, anuncia algo cósmico que iba a ocurrir, algo especial que le iba a dar beneficio a su generación y una libertad genuina al pueblo de Israel. Comenzamos a leer y dentro de todo eso Jesús anuncia su muerte varias veces, y cuando llega al Seder de Pesach, a la comida de la fiesta que se estaba celebrando, Jesús toma el pan y hace la tipificación. Este pan representa mi cuerpo que va a ser molido ahora por ustedes. Toma el vino y dice, esta es la copa y esta sangre va a ser señal del nuevo pacto, de la actualización que se viene. Jesús profetiza más adelante y le dice, el templo va a caer,
vendrá la destrucción sobre Jerusalén. Eso se cumplió 70 años más tarde. El templo se destruyó. Y si el templo se destruía, ya no iba a existir más los sacerdotes. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, necesitábamos una actualización que le trajera perdón al pueblo de Israel. Y sin saber lo que Jesús estaba provocando, también trae remisión y redención para el mundo entero. Aquí hay algo que la religión no se atreve a decir, pero hoy lo vamos a transmitir con mucho amor. Es lo siguiente. Primero, Juan, cuando ve a Jesús, le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No es cierto? Nosotros que hemos estudiado la Cábala y hemos estudiado la espiritualidad y la raíz hebrea, la raíz también etimológica, también el secreto de lo que la Torá nos enseña, el Cordero por ninguna parte representa humildad, sino que representa orgullo. El Cordero representa idolatría. Cuando Dios manda a matar el Cordero en Egipto, fue porque el Cordero era la máxima representación de la idolatría que había en Egipto. Era como el Dios superior. Cada plaga que Moisés ocupa para castigar cada ídolo que el pueblo de Israel que el pueblo de Egipto tenía, desde convertir el río Nilo en sangre, que el río Nilo también era considerado un dios en Egipto. Desde ahí en adelante llega hasta el punto de tener que matar el Cordero. Para poder salir en libertad necesitaban traspasarle la culpa a ese Cordero, sacrificar la idolatría que había. Jesús dice la Escritura que muere como un cordero. ¿Y por qué tiene que morir como un cordero? Por la siguiente razón. Lo que leíamos en Isaías fue lo siguiente: Él llevó los pecados, Él llevó las transgresiones, Él se ofreció porque Él sabía lo que venía y Él se ofreció a cargar con toda esta culpa que había. Él se ofreció ¿a qué? A recibir el castigo que al hombre tenía que recibir. Él se ofreció a cargar las transgresiones de sus hermanos, del pueblo de Israel. Por eso Jesús le decía: no hay más amor que este, que uno de su vida por sus hermanos. Pero siempre Él está pensando en el pueblo de Israel. Él está pensando en su misión, en su labor. ¿Qué era lo que habíamos leído antiguamente? Y todos los párrafos, que para que el hombre tuviera perdón de pecado necesitábamos traspasar esta culpa al Cordero. Y que el Cordero cargara con esta culpabilidad y fuera sacrificado en lugar tuya y en lugar mío. Si tuviéramos que ponerlo de esa forma. Jesús, ¿qué hace? Se ofrece. Dios lo toma como el Cordero, al cual hay que matar por llevar tanto pecado y llevar tanta transgresión. Jesús no muere como un hombre justo, un hombre santo. Jesús muere cargado de maldiciones. Jesús muere cargado de culpa. Jesús muere cargado de idolatría. Jesús cargó la idolatría. Jesús cargó los pecados. Jesús cargó las transgresiones. Jesús cargó las maldiciones. Todo lo que nosotros teníamos que pagar se nos fue limpiado a nosotros, y toda esa culpa espiritualmente la cargó Jesús. Y cuando Dios ve a Jesús, no ve ya, como dice la Escritura, o como dice la religión, no ve su Hijo amado, no ve en quién se puede complacer, sino que, ¿qué ve Dios ahí? Ve el animal, ve el corbán, ve el holocausto que tiene que pagar por las culpas de cada uno. Por eso Isaías decía: Dios lo hirió. Fue Dios quien lo mató. Fue el universo que tuvo que poner en orden y en equilibrio las transgresiones. Porque si tú no pagas tu cuenta, se te va a cobrar a ti. Jesús dijo: yo la voy a llevar. Yo voy a pagar esto. Voy a pagar por esto. ¿Y sabe lo que enseñan los sabios? Que Jesús tuvo que morir en Pesaj. Porque en Pesaj hay un reseteo espiritual donde Dios nos pone a todos por igual. Si Jesús hubiese muerto en Yom Kippur, solamente hubiese perdonado los pecados que sean de carácter simples, y no los pecados de caret o los pecados de muerte. Pero como Jesús murió en Pesaj, la actualización que Dios nos da fue que ocupó este sacrificio para traer redención al mundo entero. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, acabamos de decir que Cristo significa ungido. Y también Cristo habla de una mente cósmica, una mente que nos une con el Creador. Porque eso era, Jesús fue presentado como un corbán. Y corbán, sacrificio, ¿qué quiere decir? Acercamiento. Jesús muere para darnos cercanía y acercarnos con el Creador. Pero fíjese lo que dice Pablo. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Por qué nueva creación? Porque muere y se lleva las culpas. De ahí en adelante comenzamos de cero. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Mire, todo esto proviene de ¿quién? De Dios. ¿Quién por medio de quién? Del Corbán. ¿Quién por medio del sacrificio que hizo? Dice, nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros el mensaje de la reconciliación. Dios tomó este cordero, al cual castigó por nuestras culpas. El cordero no representa humildad, representa idolatría, representa pecado y representa todo lo malo que el hombre tuvo que cargar. Por eso Dios lo tiene que sacrificar como un holocausto, como un corbán. Lo tiene que sacrificar. Jesús, todo su mensaje fue por amor a su nación, a su pueblo. Las leyes de la cábala, de la espiritualidad, cuentan lo siguiente, que un sadí, un justo, alguien que trae luz en el mundo, en la esfera donde vive, cuando muere este justo, este sadí, trae redención a su pueblo. Cuando un sadí muere, un justo, alguien que viene con diseño del cielo, muere, llega su tiempo de partir, este justo, en el mundo espiritual, trae remisión, trae redención para su generación. Dios perdona los pecados de su generación. Y esto no era desconocido para Jesús. Por eso Jesús no tiene problema en voluntariamente ofrecerse para morir por su gente. Primero los llama discípulos, después los llama amigos, después los termina llamando hermanos. Y después dice, no hay más amor que este, que uno dé su vida por sus hermanos. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? Jesús le dijo, yo no he venido sino a la casa de Israel. Le dijo a sus discípulos, no vayan por aldeas de gentiles, no hablen con gentiles, no se metan a casas de gentiles. Cuando una mujer se acercó para pedirle un milagro, la mujer cananea, Jesús le dijo, no es lícito dar el pan de los hijos, entregárselo a los perrillos. Jesús no se juntaba con los gentiles. Jesús lo único que quería entregarle un diseño a su pueblo, morir por su nación. Y eso sale en la Escritura. Sale ahí todo lo que le estoy diciendo. Entonces Jesús viene con ese diseño. El tema es que nunca pensó Jesús que este sacrificio que él iba a hacer por su pueblo, dar su vida para llevar los pecados y cumplir la profecía de Isaías, Dios lo iba a tomar para darle un beneficio al mundo entero. Pablo lo descifra y Pablo es bien claro en decirlo abiertamente y dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo. No fue que Jesús te reconcilió con Dios. Dios dijo, voy a ocupar este cordero, este sacrificio, y voy a reconciliar al mundo entero conmigo. Jesús toma la copa y dice, este es el nuevo pacto, esta es la actualización que se viene. Descifró Jesús que ya el templo no iba a estar, descifró que ya el sumo sacerdote no iba a existir y que los sacrificios de animales ya no iban a correr más. Y Jesús sabía que él venía para cumplir esta actualización, lo que el profeta Isaías venía diciendo. Por eso es importante ver lo que Jesús hizo y tomarlo, por amor también, porque ese sacrificio nos abrió la puerta a nosotros. Mire,
Tengo más cosas para decir de esto, pero requiere muchas clases, quizás 2 o 3 más, porque sé que muchas personas quedan con mucha duda con respecto a esto. De hecho, Pablo más adelante dice, temo que se les predique un Jesús diferente al que yo les he predicado. ¿Cuál era el Jesús que predicó Pablo? Era este Jesús que enseñó la Torá, que enseñó los caminos de la espiritualidad. Este Jesús que quiso conectar al hombre, pero a su generación con Dios. Estos diseños nosotros ahora los tenemos porque Pablo comenzó a enseñarnos esta herencia. Lo que nosotros hemos conocido hoy día. Que son nada más y nada menos que instrucciones. Pablo decía, tengo temor de que se predique un Jesús diferente. Pero ¿cómo es posible que se pueda predicar el mismo Jesús de una forma diferente? Y ese es el mensaje que Roma después toma y lo empieza a enseñar. Un Jesús que compite con los dioses griegos, que compite con Perseo, que compite con Mere Krishna, que compite con Mirna, que compite con varias deidades griegas, que también nacieron un 25 de diciembre, también nacieron de una virgen y también fueron consideradas Dios. Y Roma, para poder gobernar el mundo, toma a Jesús y lo convierte en una religión nueva, potente, y gobierna el mundo entero a través de esta religión, donde el protagonista es Jesús como Dios, lo cual Jesús nunca dijo. Y este era el temor que Pablo dijo, temo que se predique un Jesús diferente, un Jesús que lo pongan a la altura de los dioses romanos. Y Roma no solamente lo dejó a la altura de los dioses romanos, que también nacieron de una virgen. Eso lo puede googlear, lo puede buscar ahí. Busque ahí hombres que nacieron de virgen en Roma y en Grecia. Y le van a salir aproximadamente como 8 personas. Y también que nacieron un 25 de diciembre. En el mes de Virgo. Por eso es que dicen que nacen de una virgen. Y a Jesús los pusieron en el mismo estatus. Eso fue Roma. Y ese fue el temor que Pablo tenía. Que se predique un Jesús diferente. Jesús fue un sadí, fue un hombre justo. Incluso los que conocieron a Jesús y comenzaron a decir la forma de enseñar de Jesús, lo llamaron incluso que era un judío ortodoxo, un judío incluso hasta ultra ortodoxo en algunos casos, que era un judío que no se acercaba con los gentiles, se despegaba de ellos. No quería enseñarle y juntarse con gentiles, se juntaba con pecadores, que es diferente. Pecadores judíos, pero no con gentiles. Entonces todo eso, búsquelo, léalo, examínelo y después puede corroborar lo que le estoy diciendo. Quiero terminar con la siguiente, por decirlo de una forma, con la siguiente revelación. Y esta actualización del mundo energético, Dios la diseñó y Jesús se ofrece también para esto. Hace días atrás di una clase y en esta clase hablamos de lo mismo, de Levítico, de cómo nosotros llevamos la ofrenda o el sacrificio delante del cordero, delante del sacerdote. ¿Qué hacía? El hombre le colocaba los pecados representándolo en las manos y colocaba la cabeza del cordero o del animal del holocausto y le transfería toda la culpa, todo el pecado al animal y el animal era muerto. El Rebbe Nachman de Breslov, como dije anteriormente, un Rebbe reconocido, respetado, creador de grandes ejemplares que hoy día están sirviendo a la espiritualidad y al ser humano, dijo lo siguiente, que el sacrificio que se llevaba ante el sacerdote, todo sacrificio y toda ofrenda que nosotros podemos hacer, tiene el poder de rectificar los mundos inferiores. ¿Cuáles son los mundos inferiores? Hay gente que está pasando problemas o que vivió y hoy día están pasando castigos en el infierno o en el Geinón, como se le llama. Y la reparación que nosotros hacemos no solamente la hacemos, nosotros hacemos esta fiesta de Pesaj, celebramos nuestro sacrificio, nuestra representación, nosotros estamos trayendo un equilibrio al mundo, donde Dios también está observando y le está dando una oportunidad a las personas, a través de lo que usted está haciendo, a través de lo que usted va a hacer mañana, usted va a traer un equilibrio cósmico también, le está abriendo la oportunidad que otras personas puedan conectarse con el Creador, y a la vez también contribuimos para que los mundos inferiores también
hagan su reparación y puedan venir en una vida nuevamente a tener la oportunidad de conectar con el Creador. Estos son enseñanzas cabalísticas, espirituales que le estoy diciendo. Pedro dice lo siguiente. Dice que, hablando de Jesús, dice que él fue a predicarle a las almas que estaban cautivas en el Seol, en el infierno. Por ahí salen interpretaciones y revelaciones de esto. En Cábala, lo que yo entiendo es lo siguiente. Jesús es el Cordero. Y este sacrificio que Dios toma para cargar toda la culpa del mundo entero, donde puede cargar las culpas de pecados de muerte incluso, Jesús las lleva. Y cuando dice la Escritura que Él baja a los infiernos, no es que Él bajó a predicarle un mensaje evangelístico, crean en mí y serán salvos, no. Sino que el sacrificio que Jesús hizo ahí por el mundo de Israel, por el pueblo de Israel, pero que Dios toma esto, como decía ahí Pablo, reconcilió al mundo. Ese sacrificio fue tan potente, esa actualización fue tan poderosa, que trajo perdón incluso en los mundos inferiores. Por eso Pedro después dice, y bajó a predicarle a las almas que estaban cautivas. El sacrificio que Jesús hizo trae ahora una rectificación energética en los mundos en los cuales estamos viviendo. Por eso Jesús murió en Pesa. Y por eso cuando celebra la salida de Egipto, también toma la copa y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Ahora tomarán esta copa y me van a recordar. Porque a través de esta copa, Dios está haciendo una actualización y le va a perdonar los pecados al mundo entero. Jesús no pudo decirlo de esa forma, como siempre digo, porque la vasija que había en ese momento no estaba capacitada. Hoy día lo podemos entender. Y mañana vamos a celebrar nuestra fiesta de Pésar. Y gracias a nuestro justo Mashiach, nuestro justo Jesús de Nazaret, porque no podemos negar que a través de ese Sadí nosotros conocimos a nuestro Creador. Él fue el camino, como lo dijo, yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es por mí. Sus enseñanzas nos ayudaron a conectar con el Creador. Hoy día hay gente que está en la Torá, que está en la Cábala, que llegó a niveles espirituales y hoy día sabe que dicen, no, yo no sé quién es ese Jesús greco-romano, ese Jesús que es Dios, que mucha gente le dice que es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, etc. Hoy día hay muchos que están renegando de dónde salieron. Nosotros no renegamos, al menos yo no reniego, porque Jesús fue la puerta que Dios utilizó para conectarme con Él. Si tuviera que decirle a alguien, estamos predicando el Jesús que Pablo quiso que se predicara, nada más. Ese Jesús que enseñó la Torá, ese Jesús que amaba al pecador, ese Jesús que amaba a sus discípulos. Quizás era ortodoxo, sí. Quizás no quiso salir de fuera de los entornos de Israel para predicar, no importa. Pero su ejemplo nos sirvió. Pablo toma este ejemplo y dice, mira, el sacrificio de Jesús fue tan poderoso que no lo podemos encerrar. Comienza a predicar a Mashiach, esta conciencia de unidad. Para eso es. Si alguien no quiere creer en Jesús, no hay problema. Pero nosotros, gracias a Él, hemos conocido y conectado con el Creador. Damos gracias por este Corbán. Y si la iglesia después le puso el Cordero de Dios, fue para darle una tipificación o una interpolación que fue un agregado también. Pero como dije, los que estamos estudiando Cordero no es humildad. Cordero significaba el ídolo más grande que tenía Egipto y que tenía que ser sacrificado. Jesús, cuando carga todas las transgresiones, todos los pecados, Dios no ve a un hombre justo. Dios ve a un hombre pecador. Dios ve a un hombre que está cargando idolatría. Y necesitaba castigarlo, necesitaba cargar en él toda la culpa que a nosotros nos correspondía. Cuando lo estaba castigando a él, a nosotros Dios nos estaba viendo santos, nos estaba viendo limpios, porque así dijo Isaías, Él llevó nuestras transgresiones, llevó nuestras enfermedades, nuestra culpa. Shalom,
Espero que le haya servido esta clase y mañana pueda celebrar esta fiesta maravillosa gracias a la actualización que Dios nos ha dado. El templo no está, el sacerdote no está, pero hoy día tu templo eres tú. El tercer templo que están esperando el pueblo de Israel, ya Dios lo ha construido hace mucho tiempo y es usted, soy yo, donde habita el Creador. Hoy nuestro sacrificio que vamos a hacer mañana, nuestra conmemoración, es nuestro Pesa, nuestro holocausto. Y eso va a traer rectificación en todos los mundos, tanto espirituales e inferiores. Me despido con mucho amor. Nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad.